Seguimos en el libro de los Hechos, amén. Hoy comenzamos el capítulo 22. Libro de los Hechos, capítulo 22. Y vamos a leer alternadamente todo el capítulo, amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Dice así, capítulo 22 de Hechos, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido en lo que es de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron estas palabras. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía,
Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado, todos juntos. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir al principal sacerdote y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, veníamos hablando, diciendo que Pablo volvió a Jerusalén terminando su tercer viaje misionero. En el camino, ¿no es cierto?, tuvo muchas advertencias o profecías acerca de lo que le iba a acontecer, para que se preparara realmente, y realmente aconteció. Amén. Entonces vemos que todos los profetas, todos aquellos que le advirtieron, hablaban de parte de Dios, porque lo que dice la palabra, y cuando se cumple lo que diga el profeta, amén, es porque es de Dios. Gloria al Señor. Y bueno, llega allí, le aconsejan los hermanos, ¿no es cierto?, que él cumpla ciertos votos para desmentir algún rumor que había, esto que no era cierto, pero había un rumor para acusar. Y qué tremendo, hermano, porque había un rumor falso de que Pablo estaba enseñando que no había que guardar la ley de Moisés, que no había que respetar el templo, ni los ritos, ni nada, y no era nada de eso. Pero había algo más profundo. Digo, qué tremendo, hermano, porque a veces hay discordias, hay cosas, ¿no? Y si se investiga, la razón es otra. Porque ¿cuál era la razón de que los judíos estaban tan enojados con Pablo? No era por el templo, pero era porque, claro, los judíos tienen ese orgullo, como hemos dicho tantas veces, de su religión. Y ellos estaban acostumbrados a que cualquier gentil que quería aceptar su religión como judío tenía que hacerse judío, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto? Por eso lo circuncidaban y todo eso, ¿no es cierto? Pero ellos no podían aceptar que ahora, con el Evangelio, los gentiles iban a ser igual a ellos sin ser judíos. Esa era la razón de fondo. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano, porque cuántas veces se levanta alguna cosa y dice: no, está enojado por esto, por esa pavada se va a enojar. Pero si uno empieza a investigar, ¿no es cierto?, hay algo de fondo, ¿no es cierto? Porque si en aquel tiempo, hermano, no tenemos que ubicarnos 2000 años atrás casi, ¿no es cierto?, lo que eran los judíos, su religión, lo orgullosos que eran su templo, desde todo, y si uno le preguntara a algún judío: ¿Dios salva a los gentiles? La respuesta, seguramente la respuesta de ellos iba a ser: si se hacen judíos primero, sí. Pero ellos no podían aceptar esto que Pablo les predicaba a los gentiles de la libertad en Cristo, de la salvación en Cristo, y los gentiles no se hacían judíos para ser salvos. Y esa era la verdadera razón de su enojo. No podían aceptar eso. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces le acusaron, lo que querían era matar. Entonces no veían, ¿cierto?, el odio que había, amén, contra Pablo, que no querían, yo qué sé, condenarlo por algo, que iba preso, no, querían deshacerse, ¿no? Dicen: no conviene que viva, amén. Incluso cuando le acusaron, amén, que había metido a un gentil en el templo, que no había entrado Pablo con el gentil, pero ellos lo acusaron porque lo vieron en la ciudad con trofeos, como el Pablo no estuvo al templo. Pero ¿a quién tenían? Si fuera así, que un gentil se hubiese metido en el templo y andaba con Pablo, ¿a quién tenían que matar? Al gentil. Si Pablo era judío, ¿no es cierto? Entonces vemos, hermanos, cómo era que ellos querían deshacerse de Pablo o como fuera. Amén. Gloria al Señor. Y allí entonces viene esa defensa, ¿no es cierto?, de Pablo, amén, y vemos, hermano, porque qué bueno que es Dios, hermano, ¿no? Porque si nosotros vemos acá que un centurión romano, que una autoridad romana quiso hacer las cosas bien y quiso hacer la justicia, que se hizo las cosas como eran, ¿no? Bueno, que Pablo se tiene que pagar algo malo que había hecho que lo pagara, pero él quería saber la verdad. Entonces uno puede pensar: bueno, así que este romano entonces fue usado por Dios, pero ¿cómo puede ser? Y hermano, dentro, porque ellos estaban
bajo el gobierno romano, estaban sujetos a Roma, estaban, como se dice, bajo el yugo romano. ¿Era la voluntad esa de Dios o no? No era la voluntad de Dios. Dios lo permitió por la desobediencia de los judíos. Pero digo, dentro de todo, Dios tiene misericordia. Me dice que a veces uno recién puede estar pasando por una disciplina del Señor, por algo que hemos hecho mal, pero Dios no nos abandona en esa disciplina. Dios va a hacer una cosa u otra para bendecirnos. Amén, porque viene diciendo, uno puede decir, bueno, estaban castigados, estaban bajo el yugo romano, era un castigo de Dios. Pero dentro de ese castigo de Dios, Dios sigue mostrando su misericordia. Y así como a Pablo, ¿no es cierto? Dios preparó que estuviera ese hombre, que era dentro de toda su humanidad, ¿no es cierto? Y gentil, sin conocer a Dios, pero como que quería las cosas bien. Amén. Hacerlo justo. Para beneficiar, y eso beneficiaba a Pablo, eso era Dios que estaba detrás de eso. Y que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Amén. Si sabemos, ¿no es cierto?, que estamos pasando por una situación porque la merecemos, porque Dios es justo, pero aún así Dios nunca abandona a sus hijos. Aún así Dios va a hacer de una manera, de otro, algo para ayudarnos. Amén. Porque no era que Dios estaba castigando el yugo romano y allí los dejó y se desentendió de su pueblo. No. Dios nunca se desentiende de sus hijos. No por eso dice, en el Antiguo Testamento termina una palabra diciendo, pero no te dejaré sin castigo. ¿No? Habla de la bendición de Dios, pero no te voy a dejar. Y es así, hermano. Dios no castiga si no merecemos, ¿no es cierto? Pero dentro de eso, que bueno saber que nuestro Dios no nos abandona. Amén, gloria a Dios. Amén, y así no abandonó a su pueblo ni a sus hijos. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Entonces, cuando a Pablo, ¿no es cierto?, el tribuno y los soldados que estaban bajo sus órdenes, ¿no es cierto?, los sacan de esa multitud enardecida que quería matarle, Pablo pide permiso cuando le suben a las gradas. Se acuerda que habíamos dicho que al lado del templo estaba un lugar, un sitio allí que los romanos usaban, ¿no es cierto?, como, ¿cómo se dice donde están asentados ellos? Un lugar fuerte, ¿no es cierto?, con un asentamiento, algo de las autoridades romanas, que era la fortaleza Antonia, que era alta, ¿no es cierto?, y que de allí dominaban y veían todo, y cuidaban, los soldados cuidaban toda esa zona. Y de esas escalinatas, ¿no es cierto?, cuando Pablo le iban a llevar a la fortaleza, Pablo le pide al tribuno que le dé permiso, amén, para hablarle al pueblo, de allí ya saliendo, ¿no es cierto?, donde no lo podían agarrar, era que en esta manera hablarle al pueblo y darle el motivo. ¿Qué es lo que hace Pablo acá, hermano? Da su testimonio. Y si ustedes leyeron antes o ahora, cuando leímos acá, dicen, pero ya esto ya lo sabemos. Ya en el capítulo 9 de Hechos, ya Lucas relató cómo fue que Pablo se encontró con el Señor y toda su conversión. ¿Para qué Lucas dedica tanto tiempo de vuelta y después en el capítulo 26 de nuevo, ¿no es cierto?, contando el testimonio, relatándolo? Hermano, porque hay una cosa que nosotros nunca debemos olvidarnos, nuestro testimonio. De dónde el Señor nos sacó, nunca debemos olvidar. Amén. Nunca, porque a veces nosotros pasan los años en el camino del Señor y nos olvidamos de lo que fuimos nosotros. Y juzgamos a ese pequeño loco que saluda cuando quiere, cuando le quiere rayada. Y nosotros también éramos así. ¿No es cierto? Sino que ese, dice, no le gusta la timba, le gusta el juego, yo qué sé, ese no va a escuchar a Dios. ¿Y cuántos éramos así? ¿No es cierto? Y tantas cosas, hermano. Pero pasa el tiempo, parece que nosotros siempre nacimos con alitas. Y no tenemos alitas tampoco. ¿Amén? Me acuerdo que ahora que digo las alitas, me acuerdo de una esposa de un pastor. Cuando se casó, ella me decía, dice, yo cuando me casé, ¿cómo se llamaba el esposo de Estela? Sí, Teodoro. Yo cuando me casé con Teodoro, yo pensé que me había casado con un angelito. Fue tan bueno. Era amoroso conmigo. Por 3 años yo pensé que me había casado con un angelito, pero a los 3 años me empezaron a salir alitas negras. Y es así, hermano, nosotros no nacimos así, angelitos, ¿no es cierto? Pero a veces nos olvidamos.
Y qué bueno, ¿no es cierto? Y Pablo, y yo pienso que Pablo, todo ese tiempo que anduvo en su recorrida, cuando llegaba a la sinagoga, ¿qué era lo primero que le hacía? Contar su testimonio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No digo con lo que ya lo saben, pero siempre, ¿de dónde, Señor? O algunos dicen, no, pero a mí me cuesta, yo me cuesta. Pero así era yo. Yo no puedo dejar tal cosa, porque así era yo. No, porque siempre, ¿no es cierto?, con eso animamos a otros. Y Pablo, ¿no es cierto?, acá esta oportunidad quería decirle a sus hermanos, darle su testimonio. Y aparte, ¿no es cierto?, diciendo, yo como en esto que él dice, que les cuenta, es como diciéndole, yo no lo entiendo a ustedes, porque yo antes era así como ustedes. Y capaz peor que ustedes. Porque ustedes me querían matar a mí, pero yo maté a muchos y llevé presos. Fui peor. Y era lo mismo que ustedes por el gran celo que tienen de Dios, hacen esto. Y yo por el gran celo que tenía de Dios, pensando que estaba bien, hacía todas esas cosas. Qué tremendo, hermano, ¿no? Que Dios nos ayude. Cuánta bendición, ¿no es cierto? Porque no somos extraterrestres, como ha dicho el pastor, no somos distintos. Fuimos como es todo el mundo. Y el Señor nos salvó, amén, y fuimos dejando cosas, y el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Pero podemos entender, ¿no es cierto?, que es lo que está en Dios. Amén. Como Pablo entendía, porque uno decía, ¿qué judío más malo? ¿Qué tremendo? Pero si Pablo había sido así. Y ahora él los podía entender. Amén. Gloria al Señor. Porque era por el celo de Dios, amén, que hacían eso en ignorancia, ¿no? Gloria a Dios. Entonces dice que termina diciendo el capítulo 21 y en el versículo 40, que cuando Pablo le pide permiso al tribuno para hablar a la multitud, dice, cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, es decir, los escalones, esos son gradas, ¿no es cierto?, hizo señal con la mano al pueblo, señal de que se calle, ¿no es cierto?, que no iba a hablar. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, digo, qué preciso, porque eso, una de las cosas, ¿no es cierto?, que ama el pueblo judío es su lengua. Hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, los judíos que están en otros países, ellos enseñan a sus hijos a hablar la lengua hebrea. A ver, el judío que ama a Dios y que ama a su país, que ama sus ritos, ¿no es cierto?, sus costumbres, les enseña a sus hijos. Por eso uno puede hablar a veces con un judío que se crió acá, que nació en Europa, es atravesado, porque en su casa hablan hebreo, ¿no? Y porque el judío ama su lengua. Entonces dice que Pablo le habló en lengua hebrea. Entonces cuando habló en lengua hebrea, ellos tuvieron atención, porque entonces este es como nosotros, ¿no? Y como un respeto. Y también acá Pablo, cuando comienza su defensa, en el versículo dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Usó las mismas palabras, hermano, que Esteban, ¿no es cierto?, cuando comenzó su defensa. Amén, aleluya, cuando lo acusaba, él también dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Aleluya. Varones, hermanos y padres. Con respeto se dirige a toda esa multitud, se les quería matar, pero se pusieron en silencio, se callaron la boca porque les empezó a hablar en su propio idioma. Empezó a hablar en el idioma que ellos entendían. Y que Dios nos ayude a nosotros también a hablar un idioma que los demás nos entiendan. Amén. Porque si vamos a una persona que no conoce al Señor y dice, sí, hermano, porque yo fui redimido y el Espíritu Santo me santificó. ¿Qué otra palabra podemos usar? Como palabras difíciles para la gente. Nosotros debemos usar seguro, pero digo, a veces esas palabras diciendo que nosotros ahora sabemos lo que es ser redimido, sabemos lo que es ser santificado, ¿no? Pero si vamos a usar con gente que no conoce, ¿no es cierto?, no entiende, pero Pablo era un idioma, amén, que entendía. Amén, que Dios nos ayude a nosotros a hablar de tal manera que los demás nos entiendan. Amén, gloria a Dios. Y dice hermanos y padres. Se refería a todos los que estaban escuchando, padres por los más ancianos, amén, gloria a Dios, pero con un respeto también a sus antepasados, porque a los antepasados los judíos les llamaban padres, amén, a los patriarcas les llamaban nuestros padres. Entonces, como ya Pablo entrando a ellos, ¿no es cierto?, y uniéndose con ellos de como que tenían el mismo origen. Amén, respetando
guardaron más silencio, es decir, que se hizo gran silencio. Pero cuando él comenzó a hablar en lengua hebrea, en un idioma que ellos entendían con respeto, refiriéndose a sus orígenes comunes de padres, uno se imagina, ¿no?, que hay un silencio que se escuchaba el ruido de una mosca, ¿no? Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, y ahí comienza su defensa y decirle, yo no soy un egipcio, como había pensado el tribuno. Ya ves, algunos de la mayoría, ¿sí?, porque la gente vio que se reunían y a veces ni sabían por qué estaban allí. Seguían la multitud que gritaba, capaz alguno pensaba que era un gentil, que era cualquier cosa, que no era un judío. Entonces comienzan diciendo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Y Tarso de Cilicia, ¿no es cierto?, pertenecía a los judíos, ¿no es cierto? Pero dice criado en esta ciudad, así que se ve que Pablo nace en Tarso, Saulo en aquel tiempo, ¿no es cierto?, nace en Tarso, pero siendo bebé o niño muy pequeño, fue llevado por sus padres a Jerusalén. No sé si por trabajo, por estudio, pero era la ciudad más importante, ¿sí?, para poder estudiar. Se crió entonces en Jerusalén, dice incluido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro de la religión judía, ya lo nombra al principio de los Hechos. Se acuerda que Gamaliel tiene una intervención aquí en Hechos capítulo 5. Gamaliel era una persona muy respetada por los judíos, era un maestro, un rabí, que enseñaba, tenía su escuela, donde enseñaba, ¿no es cierto?, pero él tenía y no era cualquiera, hermano, que estudiaba a los pies de Gamaliel. Se ve que cobraba, no era cualquiera, ¿no es cierto?, que podía haber recibido. Era como que le diga, fui a la universidad de Harvard o yo qué sé, una cosa así, ¿no es cierto?, que no es cualquiera que va, ¿amén? Y va sabiendo que era Gamaliel, que era un judío que iba a enseñar la palabra, ¿no es cierto?, como era, la ley judía como era, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Así lo enseñaba Gamaliel, estricto en la palabra de Dios, en la ley, celoso de Dios, como hoy lo son todos vosotros. Así era yo, como ustedes son, así era yo. Y ahí comienza el versículo 4, ¿no? Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Y cuando dice este camino, ¿a qué se refiere? Al Evangelio. Ellos le llamaban el camino. Para ellos, ¿no es cierto?, en aquel tiempo, este camino o el Evangelio era una secta del judaísmo. Como algo que se separó. Entonces, como hoy día, las sectas salen de una iglesia fundamentalista. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿qué secta conocen hoy? Los testigos de Jehová son una secta. Los mormones son una secta. Ellos salieron del Evangelio. José Smith, que es el que fundó los mormones, era hijo de evangélico y él se crió en la iglesia evangélica hasta joven. Y los testigos de Jehová también. Y cantidad de los adventistas también. ¿Amén? Son sectas que salen, ¿no es cierto? Entonces, en aquel tiempo ellos pensaban que este camino, ¿no es cierto?, el evangelio era la secta de la religión judía. Y dice Pablo, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y él es más fuerte todavía en el capítulo 26, que después lo vamos a ver, cómo él cuenta, ¿no?, lo que era así. Y ahí, ¿no es cierto?, dice el versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos. Cuando él dice así, se ve que entre toda la multitud también estaba el sumo sacerdote, estaban los ancianos ahí integrados entre la multitud, acusándole. Ellos eran testigos. ¿Qué quiere decir testigo? Que vieron. Esos que estaban allí, los sacerdotes, los miembros del concilio, ellos eran testigos de lo que Pablo o Saulo hacía cuando era parte de Sanedrín. Ellos sabían. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. ¿Se acuerdan que Pablo, cuando iba a Damasco,
había recibido cartas de los sacerdotes para ir a Damasco a llevar presos a los que eran cristianos. Y también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. El celo, ¿no es cierto?, les llevó a hacer eso. No solo allí, alrededor del templo, allí en Jerusalén, como sino que salir de su tierra, ir, ¿no es cierto? Algunos dicen que Damasco, caminando, que llevaba más de 3 días. Es un viaje, ¿no es cierto?, largo, peligroso, cansador, pero el celo, ¿no es cierto?, le llevaba a hacer esto, para ir allá y después volver trayendo presos a los que invocaban el nombre de Jesús. Y dice, y el versículo 6 comienza a relatar cuando tuvo el encuentro con el Señor. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Damasco es una ciudad que todavía existe, amén, en Siria. Dice que como a mediodía, ¿qué pasa a mediodía con la luz del sol? Es el momento que está más fuerte la luz. Dice que esa luz sobrepasaba la luz del sol. Eso lo cuentan en el capítulo 26. ¿No? De repente me rodeó mucha luz del cielo. No era luz del sol, era luz del cielo. Era una luz, al decir así luz del cielo, una luz que provenía de lo alto. Esa luz, ¿no es cierto?, le hizo ver, no era algo normal, no era un planeta, era algo que venía del cielo. Amén, gloria al Señor. Y el poder de esa luz le hizo caer a él, y si caía al suelo. Y hermano, pasa con varias cosas, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, que la gente le dice, Pablo se cayó del caballo. Y ustedes han escuchado ese refrán que dice cuando algunos medios orgullosos dicen, ya te vas a caer del caballo, o ya el Señor te va a voltear del caballo. ¿Escuchado? Sí. Pero no, en ninguna parte de la palabra dice que Pablo iba a caballo. No dice, lo mismo que no dice que a Jonás se lo tragó una ballena. ¿Qué dice? ¿Que se lo tragó? Un gran pez. Lo mismo, ¿no es cierto?, no dice que Eva se comió la manzana. ¿Qué se comió Eva? Una fruta. Pero son esas cosas que algunos por allí dicen y a veces se siguen repitiendo, ¿no? Pero no sabemos, de repente Pablo iba a caballo o a camello, en un camello o en un burro, ¿no es cierto? Pero no dice, se dice sí que cayó, pero se puede caer si está ido caminando. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Cuando Saulo dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué vemos acá? Que Pablo sabía quién estaba hablando. Él no dijo, ¿qué me está pasando? ¿Qué es eso? No. ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla? No. Él identificó esa voz. Sabía que era Dios que le estaba hablando. Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. Jesús, amén, que había sido condenado. Jesús que para él era un maldito. Hasta ahí, ¿no es cierto? Porque había muerto en un madero. Pero el maldito había muerto, que había muerto en un madero, había resucitado y había seguido a los cielos. Y esa luz era de que hablaba. Entonces digo, ¿cuántas? En verdad, cuando uno está pasando un momento difícil, parece que se nos pasa algo, las cosas tan rápidas, como una película. Y así dicen, yo he escuchado decir, ¿no?, que en el día del juicio va a pasar como una película delante, ¿no es cierto?, de los que tengan que dar cuenta a Dios, ¿no?, que no han sido perdonados. Porque uno dice, ¿cómo se van a acordar de tantos pecados? Esas cosas rápidas que te vienen, ¿no es cierto? Y seguramente a Saulo fue como una película que le pasó y recordó, amén, de lo que se decía de ese nazareno que lo habían matado en la cruz, que era maldito, que los malditos a dónde le iban al infierno, porque los benditos son los que se van al cielo. Pero ese que había resucitado le habla del cielo. Aleluya. Esa luz que hablaba era Jesús. Amén. Aleluya. Y dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y dice, y los que estaban conmigo, porque él iba acompañado, ¿no es cierto?, vieron la verdadera luz. No
una luz que se le presentó o que la vio solamente Saulo, la vieron todos a esa luz. No sé si todos cayeron, pero todos la vieron. Y se espantaron, sí, y se asustaron. Pero no entendió la voz de que hablaba conmigo, porque es el encuentro personal. Amén. Amén. Qué precioso que es nuestro Dios, hermano. Amén. Dios es un Dios personal. Podemos estar todos reunidos y unos alabando a Dios y otros escuchando, y uno puede estar bostezando y durmiéndose, pero al lado hay alguien que está con el corazón abierto y Dios se está manifestando, porque Dios es un Dios personal. Amén. Amén. Y se manifiesta en la alabanza, se manifiesta a través de la predicación y a través de la oración, que Dios se manifiesta personalmente a cada uno y trata personalmente con cada uno. Amén. Así fue Dios y así sigue siendo Dios. Amén. Gloria a Dios. Los que estaban con él vieron la luz, escucharon, porque dice, no entendieron. Quiere decir que ellos escucharon una voz, pero no entendían qué era lo que decía esa voz, la voz del Señor. Y dice el versículo 10, ¿y qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Esto lo habíamos visto en el capítulo 9, ¿no es cierto? Él tiene que seguir, pero amén, ese hombre que iba altivo, que iba malo, vociferando, orgulloso, con cartas que le otorgaban poder, ahora ciego, llevado de la mano. Lo que es, hermano, amén, a lo que nos lleva el Señor. Amén. Para derribarnos de la altivez. Porque Dios al altivo mira de lejos. Hasta que Pablo no dejara su altivez, Dios no podía tratar con él. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano, porque podemos tener tantas cosas buenas y hasta tener cero de las cosas de Dios. Pero si hay altivez, ¿y qué es la altivez, hermano? Es orgullo, es vanagloria. Hasta que no nos despojemos de eso, hermano, Dios no puede tratar. Pero allí, ¿no es cierto?, la altivez, el orgullo de Pablo quedó, se fue, ¿no es cierto? Gloria al Señor, aleluya, y tuvo que ser llevado de la mano. Amén. Dice el versículo 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, fíjese, hermano, que si uno mira el sol, un ratito, ¿no es cierto?, y después baja la mirada y ya queda como ciego. Fíjese lo que sería esa luz. Amén. Fui llevado de la mano por los que estaban conmigo y llegó a Damasco. Y allí, hermano, dice entonces uno llamado Ananías, conocemos la historia, nuestro varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Hermano, ¿qué piensan ustedes? Porque algunos dicen una cosa y otra. Ananías era judío. Ahora, ¿era judío religioso o era judío cristiano? ¿Qué piensan ustedes? Para mí era cristiano. Amén. Guardaba la ley porque no había contradicción. Yo pienso que los judíos cristianos, en aquel tiempo que guardaban la ley, se gozaban, porque la ley era el cumplimiento, ¿no es cierto?, de las profecías acerca de Cristo. Amén. Él era judío, entiendo que cristiano, amén, porque le dice hermano Saulo. Amén. Gloria a Dios, y tenía el don de sanidad. Aleluya. Y dice, en aquella misma hora recobré la vista. Pero, hermanos, hay cuando Saulo se acerca, Ananías se acerca a Saulo y le dice, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Hay otra traducción que expresa mejor esto y da a entender que Pablo levantó bueno, tal vez estaba en la cama, o estaría en el suelo, ¿no es cierto? Que cuando va Ananías a orar por él, mira, pero mira más arriba que la vida, mira el cielo. Amén. Gloria al Señor. Y recobré la vista. Entonces Pablo no solo recobró la vista física, sino la vista espiritual. Amén. Él miró para arriba. Amén. Y entonces empezó a entender, claro, él pasó una lucha, un tiempo, pero él empezó a entender las cosas espirituales. Y así es cuando el Señor viene a nuestras vidas, hermano. Amén. Recibimos la vista. Amén. Gloria a Dios, la vista espiritual. Y vemos las cosas, pues, al mirar para arriba, ¿no es cierto? Miramos como las cosas como Cristo las ve. Por eso dice que nosotros tenemos el corazón de Cristo. Amén. Y dice que el Señor nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Y al estar sentados en los lugares celestiales con Cristo, quiere decir que miramos las cosas como el Señor las ve.
Así tiene que ser, ¿no? Gloria al Señor. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, el te ha escogido, eso fue la profecía que trajo a la niña, ¿no? Te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y Saulo, si no hubiese tenido ese encuentro, dijo, pero yo conozco la voluntad de Dios y es lo que estoy haciendo. Pero cuántas veces no pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos errados. Y veas al justo. Tienes que tener un encuentro con el justo, con Jesús, y oiga la voz de su boca. Amén. Aleluya, porque una cosa es conocer la palabra y otra es oír la palabra de la boca de Dios. Amén. Y uno puede estar leyendo esta palabra, hermanos. Amén. Y cuando nuestro corazón está en conexión con el Señor, hermano, es como que Dios nos está hablando. Ya ha pasado, hermano, que está leyendo. Sus ojos se le llenan de lágrimas. Amén. Porque está oyendo la voz de la boca de Dios. Está leyendo. Está aquí. Literalmente está mirando, se está leyendo la Biblia, está leyendo un libro. Pero cuando está conectado con Dios, sus ojos se le llenan de lágrimas. Y es como que estuviera oyendo la palabra de la boca de Dios. El Señor mismo le está hablando. Gloria al Señor. Oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Y ahí lo estaba haciendo. Amén. Y ahí estaba cumpliendo la voluntad de Dios. De lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Acá cuando dice, hermano, levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Será que él lavó sus pecados al sumergirse en el agua? No, hermano. Sus pecados fueron perdonados cuando él estuvo en ese encuentro con el Señor. Amén. Cuando usted y yo nos bautizamos, ¿fue en ese bautismo que dejamos los pecados? No, fue antes. Algunos aceptamos al Señor y pasó un tiempo, meses a veces. Amén. Lo mismo con Saulo, ya había sido perdonado, pero el bautismo es un testimonio público. Amén. De la salvación en Cristo, de que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios, invocando su nombre. Y acá cuando pasa el versículo 17, es lo mismo que cuenta en el capítulo 9, amén, que cuando Pablo tiene ese encuentro con el Señor, recobra la vista allí en Damasco, él enseguida va a la sinagoga, que había ido con el propósito de llevar preso a todos los que invocaban el nombre del Señor, pero ahora va a predicar de aquel que él perseguía, va a hablar de Cristo, amén. Y llegó un momento, ¿no es cierto?, que lo tuvieron que hacer por el muro, lo escolaron una canasta. Y él se va 3 años, amén, eso lo cuenta después en otras epístolas, al desierto. Y allí sigue buscando al Señor. Y después vuelve a Jerusalén. Porque si uno lee el versículo 16 al 17 parece que fuera enseguida. Pero habían pasado 3 años, amén. Y entonces dice el versículo 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y acá, hermanos, también vemos el respeto que tenía Pablo por el templo. Porque ya hacía 3 años que estaba convertido y él vuelve a Jerusalén. ¿De a qué lugar va? Al templo, a orar. Y tiene un encuentro con el Señor. Un éxtasis, no sé qué otra palabra se puede usar como sinónimo de éxtasis, pero un estado, ¿no es cierto?, de comunión con el Espíritu. Era lo mismo que le pasó a Pedro cuando estaba en la azotea y vio aquella visión, ¿no? Gloria a Dios. Y me aconteció que estaba en el templo en Jerusalén, que estaba orando, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, ¿a quién le vio? Al Señor. Que le decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio cerca de mí. Y acá, hermano, es cuando nosotros queremos ser más inteligentes que Dios o más sabios que Dios. Pero ¿cómo puede ser? No puede ser que me rechacen. Decía Saulo, ¿cómo me van a rechazar? Yo voy a contar mis testimonios. Y el Señor decía, no, yo te llamé a los gentiles. ¿Quién estaba para predicar a los judíos? Estaba Pedro y los apóstoles, ¿no es cierto? Pero vieron que muchas veces nosotros somos como porfiados, ¿no? Dice 19, y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Dice que tengo un testimonio vivo, no pueden contradecirlo. Y el 20 dice, cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo,
yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Él cuestionando con el Señor. ¿Cómo no van a recibir testimonio, Señor? Si ellos saben lo que yo era. Y hasta que estuve de acuerdo con la muerte de Esteban y guardaba las ropas, y aquello decía, toma, agarrame saco, que lo voy a pegar. ¿No? Era eso. Guardaba las ropas. ¿Cómo ellos no van a ir? Y dice, dijo, no es así, vos tenés que ir a los gentiles, a eso te llamo yo. Gloria al Señor. Aleluya. Y así es, hermano, como dice Isaías, que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, porque son más altos, ¿no es cierto?, los pensamientos del Señor. Aleluya. Hay cosas, ¿no es cierto?, que como a Pablo le parecía una cosa incoherente. ¿Cuántas veces a nosotros nos parece lo que Dios nos pide como que es una incoherencia, como que no puede ser? Pero después, obedeciendo, nos damos cuenta que sí que era lo mejor. Entonces dice que el Señor le dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y lo oyeron, dice, hasta esta palabra. ¿Qué palabra? Gentiles. Eso era, ¿no es cierto?, una espina, eso era un veneno. Que Dios, el Dios de ellos, le dijera que le iba a enviar a los gentiles, no lo podían aceptar. Y lo oyeron hasta allí. Y lo oyeron, dice, hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra al hombre porque no conviene que viva. Y eso le dicen a los romanos que también estaban allí, ¿no es cierto? Y dice que en otras traducciones esa palabra quita de la tierra quiere decir alza de la tierra. ¿Qué le estaban diciendo? Que lo mataron en la cruz, como Cristo. Alza. Esa era la expresión que ellos tenían. La muerte que daban los romanos era la crucifixión. ¿Se acuerdan que los judíos mataban apedreando y los romanos tenían la crucifixión? Y levantaban, amén, de la tierra a la persona que iba a ser crucificada, porque era levantada del alto. Entonces, eso es lo que ellos dicen. Quita, mata, le dicen los romanos, ¿no? Quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y dice el 23, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban el polvo al aire. Digo, qué tremendo. Hoy día, ¿no es cierto?, cuando está la multitud desbordada, en alboroto, quedan cubiertas, rompen las casas, los autos, eso hacen, ¿no? Bueno, si fuera este tiempo que pasara eso, habría allí un piquete quemando goma, rompiendo vidriera, quemando autos, eso es lo que harían. Pero en aquel tiempo, ¿no es cierto?, que hacían, arrojaban sus ropas de malos, ¿no? Demostrando su indignación, demostrando su rebeldía. Como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza. Y el tribuno no entendía nada, porque si Pablo estaba contando su testimonio, yo pienso que el tribuno como que se interesó por eso que Pablo decía. Pero los mismos judíos lo veían tan agradecido. Estaba confundido ese hombre. Y dice que mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza, que le llevaran para allá arriba, y ordenó que fuese examinado con azote para saber por qué causa clamaban así contra él. Y qué tremendo, ¿no? Porque el azote romano era peor que los latigazos a los judíos. Los judíos daban latigazos para castigar a alguien, no podían ser más de 39 latigazos y era distinto. Pero el azote romano no tenía límite, era un lazo, ¿no es cierto?, que le ponían puntas con hierro, con hueso que lastimara. Dice que muy difícilmente una persona que sufriera el azote romano salía viva. Y si salía viva quedaban paralíticos o algo, porque era algo tremendo. Y la orden de azotarle era como una tortura para que confesara. Ahora, por las leyes de los derechos humanos, no están permitidas las torturas, pero nosotros sabemos que se torturó a mucha gente. ¿Y para qué se torturaba a la gente? Para que confiesen. Entonces, viendo todo esto, el tribuno dijo, bueno, vamos a torturarlo para que confiese que lo que hizo este hombre. Porque, como nadie dice la verdad, él dice una cosa, otro dice otra, bueno, vamos a torturarlo para que confiese. Esa era
la razón de ese azote, ¿no? de esa paliza. Ordenó que fuese examinado con azote para saber por qué causa clamaban así contra él. El tribuno pensó, bueno, van a azotarlo, voy a dar la orden y él va a tener que confesar porque no va a soportar. Algunas personas dicen que han dicho cosas que no hicieron con tal de ser libre de la tortura, ¿no? Y era lo que el tribuno pensaba, bueno, va a ser en un momento, va a ser tan duro, tan doloroso lo que le está pasando que va a confesar lo que hizo. Pero y acá también vemos, hermanos, la providencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque había casos, hermanos, los romanos tenían privilegios porque eran romanos. Los gentiles, fueran ricos o pobres, eran gentiles y menos los judíos, y los romanos los odiaban. Pero los romanos, por ejemplo, no podían ser castigados sin antes un juez escriba su condena. Era un privilegio que tenía por ser ciudadano romano. A un romano no lo podían castigar ni atar si antes no tenía una sentencia de un juez. A los judíos les podía hacer cualquier cosa, no importa que tengan sentencia de un juez. Como este hombre, tribuno, pensaba que Pablo sí, era un judío nomás, lo manda a azotar. Y dice el versículo 25. Pero cuando le ataron con correa, digo, qué tremendo, porque estaba en el lugar donde iba a ser azotado, que era como un poste, ¿no es cierto? Y allí ataban a la persona, y allí lo habían atado a Pablo con correas, pero Pablo le dijo al centurión que estaba presente, que los soldados hacían ese trabajo, pero había un centurión que mandaba ahí a ese grupo. Dice, Pablo le dijo al centurión que estaba presente, ¿vos es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y ahí, como que le abrió los ojos, ¿no? Y entonces el centurión, dice en el versículo 26, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. El tribuno era el que mandaba a todo el grupo, ¿no? Entonces el tribuno seguramente le asombró eso, y se vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Dijo, sí. Y respondió el tribuno, yo por una gran suma adquirí esta ciudadanía, porque ya eran los privilegios que tenía ser ciudadano romano. El que no era romano lo compraba con una gran suma. ¿Qué quiere decir? Mucha plata, con mucha plata, no era cualquiera que lo podía comprar la ciudadanía romana. El tribuno no sé qué nacionalidad tendría, pero él compró la ciudadanía romana y ahora estaba sirviendo a los romanos, pero había comprado esa ciudadanía por mucha plata. Entonces Pablo dijo, pero yo no soy de nacimiento. Y se supone, dicen los historiadores, que seguramente en un pasado los abuelos de Saulo o sus padres habían hecho un servicio a los romanos, y los romanos como recompensa le habían otorgado la ciudadanía romana, y eso siguió a su descendiente. Digo, qué tremenda las cosas. Amén. Y si uno se pone a pensar cuántas cosas nos pueden suceder a nosotros, ¿no es cierto? Alabado Dios. Y la providencia de Dios, la misericordia de Dios, ¿no? Cuidando a su hijo, ¿no? Pero yo no soy de nacimiento. Y miren qué tremendo cómo se asustó esa gente, porque dije, este hombre nos denuncia. ¿Qué le hicimos? ¿No? Y así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado, porque no podían hacer eso con un ciudadano romano. Pero se ve que el tribuno siguió, hermano, con la obsesión en su cabeza. Pero este hombre, ¿qué es? ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué tiene este hombre? Entonces, sí que al día siguiente se ve que Pablo quedó preso allí en la fortaleza. Y al día siguiente, queriendo saber de cierto, ¿quién quería saber? El tribuno, ¿no? Queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de la cadena y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, sacando a Pablo y lo presentó ante ellos. Es decir, que el otro día
llama la orden, ¿no es cierto?, de ese tribuno romano que tenían que obedecer, esa herencia que decía, lo manda a buscar y quería que Pablo nuevamente hablara delante de todos ellos porque él quería saber la verdad. Qué lástima que la Biblia no nos cuenta que fue de este tribuno, ¿no? A veces se hacen películas, ¿no es cierto?, pero son películas de soldados que le habían costado a Jesús y todo eso, pero la Biblia no nos dice qué pasó, pero tiene que haber pasado cosas tremendas con esa gente que vive, hermano, que estuvieron tanto con Jesús como con los apóstoles, como con Pablo y con los otros, ¿no es cierto?, las cosas maravillosas que vieron, que Dios hacía y que no entendían nada, pero qué tremendo, ¿no es cierto?, porque Dios no hace excepción de personas, y si buscaban a Dios ellos también le iban a encontrar, amén, gloria al Señor, aleluya. No sé si alguien quiere aportar algo, hermano, de esto que hemos hablado. Pablo da su testimonio, bueno, acá, ¿no es cierto?, lo que le pasó allí en Hechos 9, lo cuenta acá, lo cuenta en el capítulo 26, entre los gentiles, amén. Gloria a Dios, después en Filipenses 3 le dan en cuenta, amén, como enseñanza, ¿no?, de la palabra. También a Timoteo le cuenta lo que era para darle ánimo a Timoteo, amén, gloria al Señor, aleluya. Él tenía experiencia, ¿no es cierto?, y conocía a las personas que estaban sin Dios, y que Dios nos ayuda, hermanos, a nosotros, amén. Aún si hemos nacido en el camino del Señor, siempre tenemos experiencia, amén. Y no es necesario tampoco inventar las cosas, no decir lo que era. Y de repente alguno, por acá, no tuvo una niñez cruel, porque se crió en un lugar cristiano, no tiene grandes pecados, no tiene experiencia de la droga, no tiene experiencia, pero ha visto y ha oído cosas maravillosas. ¿Vale? Pero nunca tampoco tenemos que agrandar las cosas. Que Dios nos ayude a decir la verdad, lo que es, ¿no? Y yo no tengo un testimonio impactante, pero sé de otros que han vivido cosas tremendas, ¿no es cierto? Pero me acuerdo que alguien le ve en la radio, el pastor me llevó para dar su testimonio, otro pastor, ¿no? Y él empezó a contar de su niñez y que el hermano le pegaba y que el padre le pegaba, y la gente que le estaba escuchando, que se habían quedado, dijo, ¿pero qué va a pegar el hermano? El padre sí le ha pegado, pero el hermano no. Pero queriendo agrandar, ¿no es cierto?, para hacerse más víctima, a ver, pero digo, que Dios nos ayude en tantas cosas, ¿no es cierto? A veces la gente quiere agrandar, no contar lo que era. Ustedes que han tenido una niñez difícil, una adolescencia muy difícil, amén, y una juventud, pero y pueden contarlo, ¿no es cierto?, para animar a otros. Pero lo que yo digo, y es lindo, ¿no es cierto?, saber dónde el Señor nos sacó. Pero todos tenemos un testimonio, amén, gloria al Señor, aleluya. No sé si alguien quiere aportar algo, hermano. Y bueno, hermano, esta experiencia, hermanos, que Pablo cuenta acá, en el versículo 17, que dice que le sobrevino un éxtasis, que Dios le dijo, vete, enviaré el hijo a los gentiles. Eso Pablo lo cuenta acá solamente, él no lo cuenta en sus otras, en las epístolas, porque Pablo no era que quería, vieron que aún cuando él dice que tuvo esa visión de que fue al tercer cielo, dijo, pero no lo contaba porque hay gente que quiere provocar el entusiasmo, admiración con cosas sobrenaturales, pero es la palabra, es lo que es, ¿no es cierto? Y Pablo acá como que se vio obligado a contar delante de su pueblo, pero él no era costumbre, no era contar sus experiencias personales, ¿no? Gloria a Dios. Y vemos, hermanos, que desde aquí hasta que termine el libro de los Hechos, Pablo es un prisionero romano. Ahí en Jerusalén, en Cesarea, en Roma, hasta que termine este libro, Pablo es un prisionero romano. Amén. ¿Nadie quiere aportar algo? ¿Preguntar? Yo miraba, he leído, pero yo no miraba la humildad que tenía Pablo. Amén. Nunca se saltaba. Nunca se saltaba. Y si decía algo, era que lo obligaban. Después vamos a ver cuando vemos en el libro de los Corintios, ¿no es cierto?, cuando él habla del menosprecio que le hacían los hermanos y todo, y él dice lo que era, pero dice, ustedes me obligan a decir esto.
para defender su ministerio, lo que Dios le ha dado, porque no era una cosa que él lo inventaba para él, o que se quería enseñorear, eso es lo que usaba la gente, los hermanos lo usaban. Y él muchas veces tuvo que decir cosas, ¿no es cierto?, pero para defender su ministerio, pero nunca se siempre esa humildad. Amén. Uno ha leído, dice que él nunca se saltó y se humilló hasta la muerte, ¿no? Porque hasta cuando los soldados lo fueron porque supuestamente murió decapitado, ¿no es cierto? Él siempre con la humildad, como que nunca le guardó rencor. Amén. Y siempre teniendo, ¿no es cierto? Por eso que Dios nos ayuda a nosotros, porque a veces decimos, cuando llega el momento de la prueba, y ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué me está pasando? Y dice que tenemos que hacerlo ese pensamiento. Y Pablo, ¿no es cierto?, cuando tiene ese encuentro con el Señor, y el Señor te voy a enviar y vas a ser testigo mío delante de judíos, de gentiles, de reyes y autoridades, él eso lo asumió. Y todavía le dijo al Señor, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso lo asumió. Y si nosotros, hermanos, como hijos de Dios, asumimos que con esta bendición de la salvación, con esta gloria de estar en el camino del Señor, también viene junto un bagaje de lucha y dificultades, no nos van a sorprender las cosas malas que nos pasan, porque sabemos que es parte del bagaje cristiano. Amén. ¿Por qué? ¿Cuántos se apartan? ¿No es cierto? No, ya no sé por qué va, porque el hermano, claro, siempre es un hermano, una hermana, es un grupo que me hace la guerra, pero es parte, ¿no es cierto? Hay que seguir adelante. Todos hemos pasado cosas difíciles, incomprensión, discriminación, decir cosas que no son. Todos pasamos. Pero vamos a dejar el Señor, es total maravilloso con esas cosas. Seguimos adelante. Es parte del bagaje cristiano también. Que Dios nos ayude. Ahora, hay muchas cosas que Pablo y todo siervo de Dios que testifica de lo que hizo, lo hizo porque el ser humano, la iglesia, es muy de olvidarse. Entonces tenía que decir, yo fui de esta manera, fui perseguidor de la iglesia, hice esto, hice aquello, y para dar la gloria a Dios se sabe, pero también para que sepan lo que fue él, el proceso, lo que pasó, ese proceso que tuvo, todo lo que dijo de la vida de él, de lo que pasó en el camino del Señor. Yo digo, estoy ahora apóstol, pero todas las cosas que me pasó, estoy ahora de apóstol y Dios me está usando para escribir esto, pero fue así mi proceso. Amén. Como Dios hizo conmigo. Amén. Que Dios me ayude, porque a veces creemos en la persona, mira el pastor, se va para Paraguay, pero no ven lo que pasó antes. De cuántas cosas se vivió antes, ¿no es cierto? Dijo esto, pero tantas cosas. Entonces, a veces, ¿no es cierto? Si uno tiene que verse como obligado, ¿no es cierto? A decir, bueno, pero yo sé lo que pasa el hambre, yo sé lo que pasa la necesidad, yo sé lo que es tener carencia de cosas, de comida, de ropa, de calzado. Yo sé, no es porque esté reclamando, sino diciendo que se pagó un precio para llegar a cierto lugar. ¿Eh? Y así también las cosas del Señor, pero esto material, el Señor nos bendice, son cosas temporales que Dios nos ayuda a vivir con ellas y sin ellas. Como decía Pablo, ¿no es cierto? Sí, estar en escasez y tener abundancia, en todo estamos enseñados, ¿no es cierto? Pero lo más grande, hermano, es la salvación, es un día estar con el Señor, es nunca más separarnos de Él. Los días hablamos, como fue de la trompeta final, porque antes las trompetas reunían al pueblo, pero después el pueblo seguía sus tareas, pero cuando suena la trompeta final, el Señor nos llevará y nunca más nos vamos a separar del Señor. Y esa es nuestra meta, ¿eh? Gloria al Señor. Aleluya. Pastora. Vamos a leer. Pastora. Sí, hermano. Como que en el capítulo 9 de Hechos, como que Lucas está relatando lo que le sucedió a Pablo. Amén. Pero acá en este capítulo 22, él mismo el que relata, como que si fuera un mensaje evangelístico, amén. ¿no? Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien más quería hablar? ¿Sí, algo que preguntar? Maravilloso Dios. Bueno, los quejos. Hechos 22, el título es el sermón de Pablo en Jerusalén. Punto A. El sermón de la multitud en Jerusalén. Versículo 1 y 2. Pablo comienza su mensaje a la multitud. Versículo 3.
Pablo les habló de sus antecedentes judíos. Gracias, Señor. Versículos 4 y 5. Pablo cuenta cómo persiguió a los cristianos. Versículos 6 al 11. Pablo describe su experiencia sobrenatural en el camino a Damasco. Versículos 12 y 16. Pablo describe su respuesta a la experiencia sobrenatural en Damasco. Versículos 17 y 18. Jesús le habla a Pablo en éxtasis, en el templo de Jerusalén. Versículo 19, 20. Pablo le contesta a Jesús. Versículo 21. Jesús responde a la respuesta de Pablo. Versículo 22, 23. La gente se amotina en respuesta al mensaje de Pablo. Punto B. Pablo bajo custodia romana. Versículo 24. El comandante exige una explicación del alboroto. Versículo 25, 26. Pablo revela su ciudadanía romana. Versículo 27 y 29. El tribuno custodia a Pablo sobre su ciudadanía. Custodia no sería cuestión. Versículo 30. El comandante romano organiza una audiencia sobre los cargos de Pablo ante el concilio judío, que es el Sanedrín. Las preguntas. Pregunta 1. ¿Qué cuenta Pablo de su vida? Pregunta 2. ¿Cuál fue la experiencia de Pablo en el camino a Damasco? Y pregunta 3. ¿Y la experiencia de los que estaban con Pablo? Y Dios les bendiga. Alabado sea.